principio y fin. No hay lugar alguno de tu amor, poderoso Rey vencedor. Importa lo que enfrente, aquí estás tú. Cuando no mueves montes, que te pido mover. Cuando no hables el mar, que quiero yo cruzar. Cuando no hay respuesta, mientras clamo a ti, yo confiaré, confiaré, confiaré en ti. Un saludo muy especial y bienvenidas a un encuentro más de Modo Esperanza. De verdad que ha sido un reto muy grande, satisfacciones también durante todo este tiempo. Iniciamos en el mes de abril con los en vivos, todo abril, mayo, junio. Este va a ser nuestro último en vivo de Modo Esperanza, cumpliendo un ciclo muy hermoso e intencional para llevar allí a tu hogar herramientas prácticas para sanidad. Pero tranquilas porque viene una nueva etapa, porque a partir de todo esto, porque ya antes de todo lo que hemos estado viviendo a nivel de nuestra salud, Modo Esperanza se estaba realizando con talleres presenciales en grupos pequeños según la necesidad. Ha sido muy lindo el compartir con ustedes y también esto me ha invitado a profundizar muchísimo, a estudiar, a estar delante del Señor con el anhelo que no sean mis palabras, sino que sea el mensaje que Dios tiene para este tiempo, entendiendo que cada vida que se ha conectado es valiosísima, es única, y que esto también ha sido el momento a momento, cada semana, desde lo que hemos vivido, desde el ministerio, desde las citas personales que he tenido el privilegio de atender. Entonces ha sido tan lindo ver el Espíritu Santo cómo ha unido absolutamente todo y se materializa en esta entrega semanal. Entonces, Modo Esperanza continúa. Vamos a tener 2 encuentros muy especiales en el mes de julio, este mes, y ahorita al finalizar el tema que nos convoca, les voy a contar los detalles de cómo vamos a seguir el proceso para hacerlo de una manera personalizada y atendiendo necesidades puntuales, porque les comparto que esto ha permitido que muchas mujeres como tú se conecten con nosotros y abran su corazón. Ha sido un privilegio poder escucharlas, poder apoyarlas, poder unirme en oración por sus vidas y ver lo que el Señor ya está haciendo. Y nuestro anhelo es que cada vez más se vayan sumando mujeres como tú, que al iniciar de pronto es su propia sanidad, pero sé que con lo que el Señor está haciendo en sus vidas, somos más las que nos vamos a sumar para hacer esas manos extensivas del amor de Dios, de la esperanza en nuestras familias, en los ministerios donde estemos y donde nos lleve el Señor. Y precisamente cuando hablamos de sanidad y hablamos de nuestro cuerpo y de nuestra salud física, y si algunas tuvieron la oportunidad de escuchar el audio Soplando Vida, que fue el domingo pasado, esta canción me impactó y me gustó muchísimo porque en ocasiones cuando hablamos quiero respuestas, quiero que se abra el mar, quiero que se muevan montañas, pero no pasa. Y al ver que no se presenta lo que nosotros queremos, esto puede traer a nuestro corazón muchísima frustración y aún llevarnos a decisiones que literalmente nos separan de la bendición de Dios. Esto lo tratamos el día de ayer con los hombres en Hablemos Claro y hablábamos de jaque mate con esta misma analogía de cuántas veces somos nosotros los que nos ponemos en situación de riesgo, porque la única jugada que podemos hacer para lograr lo que yo quiero tiene que ser algo salido de la normatividad, salido de lo natural, pero
por qué llegamos a ese punto. Así que si no te viste el en vivo de ayer, te lo recomiendo, porque desde allí nosotros tratamos una de las primeras etapas que tienen que ver con lo que afecta nuestra vida, y estamos hablando del ocultismo, definido como todo aquello que genera una capa que nos quita visibilidad de las verdades de Dios. El enfoque de ayer fue relacionado con todo el tema de brujería, hechicería, cuando el tema de las cartas, el tabaco, el tarot, tantas cosas que definitivamente nos separan de la verdad de Dios, y cómo eso tiene un efecto tan tremendo espiritual en nuestras vidas. Así que te invito a que puedas complementar en el en vivo del día de ayer, 30 de junio. Y en este tema, y por eso le decía, Señor, un nombre, y fue impresionante. Hoy envié la información muy temprano y muchas mujeres empezaron a escribirme. Tuve una llamada hoy de una princesa de Ibagué y me decía: Paulis, el tema de mi salud está en alerta roja. Y de ahí el nombre, cuando decía alerta con tu salud. Una amiga muy cercana también que estimo me decía: Paulis, estuve donde el médico, literalmente estoy, no sé qué me pasa. Entonces, esto es algo más común de lo que nosotros imaginamos, y en ocasiones no sabemos el por qué nuestra salud se debilita tanto. Y en lo que hemos aprendido durante todo este tiempo, es importante que tú y yo podamos afirmar que estamos en una guerra, estamos en una batalla constante. Entonces, estamos militando con Dios, o hemos abierto puertas y el enemigo está utilizando aún nuestra salud como un mecanismo para debilitarnos, aminorarnos, y por eso debemos de ser muy entendidas, y cuando nos estén pasando temas de salud, con nuestro aliado perfecto, el Espíritu Santo, preguntarle: Espíritu Santo, revélame de dónde viene esto, qué es lo que está pasando, porque en ocasiones simplemente nos quedamos en que es un dolor de cabeza, en que me duele una parte del cuerpo, que simplemente es algo de gripa, o que es algo en la garganta, pero ya me habitué y entonces digo: no, esto ya es algo crónico. Entonces no le ponemos atención a lo que nuestro cuerpo nos está hablando. Y esta es una de las causas por las cuales todo lo que es entendido como farmacia ha cogido tanta ventaja, y no se paran de esa relación y de la sanidad que Dios quiere darte a ti y a mí. Me voy a permitir leer una definición de farmacia. Recuerden que lo que yo estoy compartiendo son fundamentos cristocéntricos, y esto hace parte de un proceso de entrenamiento que precisamente tiene que ver con destruir las mentiras de Satanás con las verdades de Dios. Entonces todo el fundamento es en la palabra. La palabra farmacia viene de la palabra griega pharmakeus, significa medicamento, farmacia, y por extensión magia, ya sea literalmente o figurativamente, hechicería o brujería. La traducción más literal es medicamento de una farmacia. Mire, si nosotros vemos estadísticas, y yo creo que tú y yo lo hemos vivido, hay estudios donde nos cuentan que prácticamente más del 45% de todas las enfermedades que nosotros encontramos están siendo causadas por los propios medicamentos y por los efectos secundarios de los propios medicamentos. Y cada vez es más común que tú vayas a una cita médica, te receten algo y el mismo doctor te esté avisando, en el mejor de los casos. En otros casos hay silencio, y te dicen: este medicamento te va a traer estos efectos. Entonces, ante un tema de salud delicado, y si está en riesgo tu vida, tú dices: bueno, pues me puede producir todo esto, pero si yo miro la relación, pues lo intento y me lo tomo. Entonces muchas veces son medidas desesperadas ante un dolor, ante lo que nosotros, pues se puede denominar esas evidencias físicas en nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento,
pero muy pocas veces nos detenemos frente a lo que realmente está pasando en nuestro cuerpo. Y es muy importante que podamos, esto es la recopilación de todo lo que hemos hecho durante este tiempo de los en vivos, y veo que hay personitas que se conectan por primera vez. Bienvenidas, gracias Lupita, gracias por estar ahí, Zulay hermosa, gracias por estar. Lauris, mi mami sí que conoce este tema de primera mano, que lo hemos trabajado juntas. Entonces, cuando hablamos de todo este tema de nuestra salud y podemos hacer un alto y decir, a ver, Espíritu Santo, muéstranos de dónde viene esto. Nos damos cuenta que la amargura, como lo hemos hablado, la autoamargura, el dolor, el rechazo, todos estos sentimientos tienen una connotación espiritual y física si tú y yo no los hemos tratado en arrepentimiento y en perdón. Por eso es la insistencia, y de verdad que es con todo el corazón y el respeto, entendiendo que se pueden unir más y más personas y aún profesionales de la medicina. Y les cuento algo, hace como ya 1 año y medio, en una ocasión vino alguien muy especial a mi casa que atendimos por unos días, o estudiante de medicina, y fue una conexión preciosa y algo, yo estaba ya aprendiendo todos estos temas de los principios, y el Señor me decía, entrégale el libro, entrégale el libro. Yo tenía varios ejemplares disponibles en ese momento y se lo puse con una dedicatoria, porque yo sé que Dios, o sea, todas las profesiones son importantes para Dios y son también necesarias, pero en el anhelo y lo que yo le escribía parafraseando era que en ese entendimiento y en esa relación con Dios Padre ella pudiera ser extensiva de esa sanidad, que es una sanidad completa e integral. Ahora vemos en el sistema de la medicina es muy complicado ejercerla por el tema de los tiempos, por el tema de los protocolos, aunque los médicos saben que una medicina no va a dar el resultado inmediato, debe de mandar primero una, a ver qué pasa, y aunque sepa que no va a funcionar, debe dejar el protocolo por tema de presupuestos y muchas cosas. Identificamos que hoy por hoy el sistema de medicina no lo trabaja, apenas está iniciando con procesos de prevención, entendiendo que es una mejor inversión en la prevención que todo hacerlo curativo, porque los procesos de tratamientos largos son muy costosos. Y es impresionante, o sea, todo lo que a uno le medican, todo lo que una persona se expone, y literal, su cuerpo es sometido a dosis más fuertes, a medicamentos que te dañan muchísimas cosas, y adicional, no se está trabajando el área espiritual, entonces simplemente es un cuerpo que se va muriendo, aniquilando, se va quedando, y no hay más que hacer. He tenido varios ejemplos que he podido estar cerca de ellos en este tema de medicina. En una ocasión, una princesa, la conocía, ella tuvo un proceso de cáncer, y ustedes saben todo lo que pasa después del cáncer, lo que se debe hacer en cuanto al medicamento, y aún digámoslo, la solución que se tiene ahorita son quimios y radios, entendiendo que cualquiera de las dos son supremamente invasivas y con consecuencias muy fuertes, y aparentemente es la única solución que se tiene, pero de todas maneras el cáncer a nivel celular es una reacción de tu cuerpo de muchos años de historia. Hay también cáncer en los niños y hay historias muy fuertes, pero uno de los principios que hemos entendido en este proceso de fundamentos de sanidad y de libertad es entender que de Dios no es la enfermedad. Es una afirmación que de pronto puede causar como, bueno, y entonces uno empieza como a justificar y analizar, y no es para que digamos, ay, entonces yo siempre he estado en pecado, entonces esto es algo que he ocasionado. Pero princesas, hay algo real que pasa.
Tenemos frutos de Dios o frutos del enemigo, punto. Dios hace las cosas buenas y el enemigo, lo que hemos hablado, no para darle más renombre a él, pero recuerden que es importante que tú y yo nos acerquemos y conozcamos al adversario para saber cómo opera y estar con esa armadura en Efesios, tenerla bien puesta y ser entendidas en los tiempos. Cuando se presentan en niños, aún en todos los casos de estudio y los entrenamientos que hemos recibido, muchas de estas entradas han venido por herencias de sus padres y de sus familias en generaciones anteriores. Entonces, si en lo que hemos visto sabemos que una falta de perdón es una puerta de entrada y donde le damos cabida al enemigo, y de ahí viene la amargura y la raíz de amargura, es importante analizar cara a cara con Dios cómo estamos cuando tenemos una situación en nuestra salud. Miren, hay muchos dolores, nada menos esa llamada esta mañana me decía Paulis, un abandono, Paulis, me he sentido muy sola, esto literalmente me está ganando, es algo que me duele y es una princesa que en estos momentos está en exámenes médicos con muchas cosas. Entonces, cuando no manejamos el dolor y no es un señalamiento, porque a veces hay cosas tan fuertes que nos llegan, que nos aniquilan, que no sabemos cómo manejarlo. Por eso es muy importante que tú y yo podamos entender Dios que habla al respecto, cuál es la verdad de su palabra y qué es lo que Él quiere ministrarnos en este tiempo. Porque es más fácil ante un dolor de cabeza coger un medicamento X y tomarlo. Es más fácil ante un dolor de estómago igual. Es más fácil ante algo de la garganta que es crónico. Yo digo y se me va la voz y no sé por qué se me va. O cuando tengo dolor de rodillas en las articulaciones. Tuve un caso precioso, lo publiqué en alguna de las historias. Literal, una princesa que estuvo, pude orar con ella y el Espíritu Santo nos mostró una raíz de amargura. Ella literal, en sus rodillas le dolían muchísimo y hace muchísimo tiempo, y después de un encuentro personal con el Señor, por eso se los digo, esto no es para letrados, esto no es para quien tenga un rol, una posición, esto es para corazones dispuestos y el Señor lo hace. Y eso está dispuesto en su palabra y por eso la importancia que tú y yo cada vez más conozcamos, leamos la palabra, pero con esas ansias de acercarnos a su verdad, de conocerlo a Él, para que Él nos pueda revelar esos secretos ocultos y guardados que muchas personas no conocen. Y qué rico decir, yo quiero ser de los que tengan esas revelaciones. Y con esta princesa fue hermoso y ella me escribió al día siguiente, me dijo, Paulis, no lo creo. No me duelen las rodillas. Y entonces ella tenía inicialmente también hasta susto, pensaba que de pronto eso podía ser algo emocional y que eso luego le iba a volver a pasar y les cuento como un testimonio donde la gloria es para Dios. Dios lo hizo con un corazón dispuesto y eso también está disponible para ti. Porque mira, a menudo los medicamentos que hacen cubren el problema, ¿sí? Los medicamentos actúan bajo fórmulas químicas. El cuerpo nuestro es tan perfecto, fue diseñado de una manera preciosa, en un balance, en un equilibrio perfecto, que el padre de la mentira, que es Satanás, el que falsifica absolutamente todo, sabe que si tú pierdes tu salud mental, tu salud emocional y tu salud física, literalmente te noquea, te bloquea. He visto casos en ocasiones cuando se van a emprender proyectos y tienen un alto impacto espiritual, literalmente la persona es debilitada, se enferma. Pero entonces hay que mirar cuáles son esos puntos de entrada, porque yo puedo estar muy bien y yo me cubro con la sangre de Cristo, pero definitivamente cuando empezamos a entender el mundo espiritual y
cómo el enemigo se desplaza, se maneja y cómo ataca, es entender que no es solamente por nosotros, el ambiente donde nosotros nos encontremos tiene mucha influencia. Hoy tenía una llamada con alguien muy especial y me decía, Paulis, me siento agotada, me siento drenada, eso es un ambiente muy tóxico. Claro, cuando uno empieza a desarrollar una relación íntima y empieza a ser entendido espiritualmente, cuando ya se empiezan a caer tus vendas espirituales, y no es un tema ya de ir hacia rechazar a la persona, no. Se trata de ser entendido y decir, wow, claro, ¿qué es lo que carga esa persona tan fuerte? Su ira, su amargura, su resentimiento. Claro, eso literal te drena porque es cuando tú estás tranquila, tranquilo y llega una persona y simplemente empieza a ponerte problema, a tirarte dardos, cualquier parecido con la realidad y tú dices, pero ¿y de dónde y por qué? Entendiendo que no es esa persona quien actúa de esa manera, sino que movido por todo lo que tiene en la raíz, eso hace que tenga un efecto en su comportamiento y como lo hemos venido hablando, los primeros afectados son los próximos. Entonces, esto también tiene que ver contigo. Si vamos a ver dos diferencias de la farmacia y de Dios, entendiendo la farmacia como todo este sistema de creencias que ha sido fundamentado en la medicina, donde con todo el amor siempre les insisto, pídele al Espíritu Santo que te dé revelación. Esto no es pegar y copiar, ay no, porque Paula dijo, el Ministerio Ventura dijo. Les estoy compartiendo lo que ha sido revelado, los testimonios que hemos vivido en nuestra propia vida, cómo a partir de la oración realmente el Señor sana. Y quiero decirles qué dice el Señor al respecto. Miren, si entendemos que la farmacia es una sanidad temporal y lo que quiere hacer Dios es una sanidad duradera, Dios quiere trabajar contigo, ¿sí? La medicina lo primero que hace es atacar el síntoma, la situación, pero no se conecta con tu realidad, con la causa raíz que te está afectando. En una ocasión fui con mi esposo y con mi hija, teníamos cita con la nefróloga, una doctora preciosa, de verdad que Dios ha puesto a personas cercanas y les hablo con toda propiedad porque nosotros hemos tenido un proceso de salud fuerte con Vale, donde yo también lo viví cuando era pequeña y porque en este proceso nosotros hemos invitado a Dios a caminar con nosotros y aún cuando vamos donde médicos, porque claro que lo visitamos y hemos tenido a Vale en un proceso inicial con una enfermedad y es muy fuerte donde Vale convulsionando con fiebre y aún nosotros en este camino con el Señor y no entendíamos tantas cosas espirituales y no entendíamos las puertas. A partir de ese proceso familiar es que toda esta revelación llega a nosotros y pudimos entender y asumir nuestra propia responsabilidad, aún en el proceso de salud de Vale. Y sabes qué me decía la médica en ese momento, porque ella nos vio que mi esposo y yo estábamos con Vale, le doy gracias a Dios porque siempre este proceso hemos estado los dos como padres en unidad con la niña, en las citas médicas, todo. Y acababa de salir una niña que tenía que ser, estaba siendo candidata para un trasplante de riñón, una niña muy pequeña, no tendría 10 años. Entonces cuando sale la mamá ofuscada, estaba la mamá sola, la señora alegando por teléfono, la niña súper encorvadita, o sea, con una mirada perdida, llorando. Y, o sea, la doctora quedó con la lágrima en el ojo y la doctora lo que dice, lo que necesita esta niña es un trasplante de papás, ella no necesita un trasplante de riñón. Esto es algo de ellos como familia, aún ella como médica lo decía. Y es muy fuerte y es verdad porque el ambiente en el cual nosotros nos encontremos y estemos es fundamental en nuestra salud emocional, espiritual y física. Ahora bien, no podemos excusarnos, ¿sí? Porque no todos los ambientes son buenos,
pero por eso nos estamos equipando para ser hombres y mujeres fortalecidos en el Señor, conocedores de verdad, no solo conocedores ni oidores, sino que las vivamos y las aplicamos, y de esa manera vamos a tener todo el respaldo y vamos a tener toda la posibilidad de cobertura de Dios para poder ser luz y cambiar los ambientes donde nos encontremos, porque simplemente vamos a ser parte de la congestión o somos parte de la solución. Y eso solamente lo vamos a hacer a medida que tú y yo tengamos un corazón sano y podamos proyectarnos más allá de la circunstancia y podamos ver con esos ojos espirituales. Sí, te pueden estar gritando, ojo, aquí no se trata de que nos hacemos los de la oreja mocha o aquí no está pasando nada, sí está pasando, pero recuerda, la palabra blanda aplaca la ira. Y si en ese momento, frente a un ataque que tú dices, esto no es de Dios, esas palabras no vienen de Dios, o sea, es preferible tú quedar en silencio por estar activo allí espiritualmente. Y tenlo por seguro que eso se cancela. Porque si nos dejamos llenar y empezamos nosotros también a accionar de esa misma manera y peor, ahí es cuando nosotros hemos sido instrumentos del enemigo. Y por eso es que el Señor nos dice en su palabra que la mujer sabia edifica la casa y que la necia la destruye. Pero sabia en qué, no es en quedarnos calladas, no es en no decir lo que no sentimos, es saber dónde alimentamos nuestra fuerza, cómo nos equipamos y cómo nos anticipamos para esas batallas que en ocasiones uno dice, pero ¿por qué se están dando? Pero porque llega de esta manera, y es impresionante porque es simplemente a enviarte dardos para bloquearte y para no dejarte avanzar. Entonces, si hacemos esa comparación de farmacia y de Dios, la farmacia siempre va a tener efectos secundarios, pero esos efectos secundarios son negativos. Ya inclusive los medicamentos tienen que ponerlos visibles, ¿sí? En cambio, los efectos de Dios sí son efectos secundarios, pero son súper positivos, porque no solamente lo que Dios quiere ofrecerte en sanidad es integral, y son positivos porque no es solamente para tu vida, sino también para las personas que te rodean. Si ustedes identifican hoy por hoy cuánta parte o porcentaje de tu dinero estás invirtiendo en salud, por eso cada vez más hay pólizas adicional al sistema básico de salud, pólizas que te están ofreciendo más y más alternativas por si pasa algo y son realmente costosas. Si uno no tiene el sistema de salud, su EPS o el CISBEN, el acceder a tratamientos costosos es a veces inalcanzable. Pero sabes, con el Señor no cuesta, no hay un valor financiero. ¿Sabes cuál es el costo con el Señor? Es decisión. El costo es una relación. El costo tal vez es dejar de dormir un poquito, levantarte más temprano y decir, Señor, yo quiero tener un tiempo de intimidad contigo. El costo es de pronto decir, no voy a ver tanto celular, voy a invertir mejor mi tiempo. Dime, Señor, ¿se acuerdan? Yo les he hablado del proceso tan lindo que hace Majo Solís para que puedan afianzar esa relación con Jesús y conocerlo a Él. Es el estudio de Juan. Entonces, es un costo de decisión, pero financiero no lo tiene y es muy alcanzable porque dependes de ti, de tus decisiones, de tu actitud. El tema de la salud, cuando vemos la farmacia, nada menos con alguien especial, ayer le hicieron su última quimio y me mandó un audio, estábamos tratando un tema de la fundación y le escuché su voz y me decía, Paulis, ya sabes lo que se viene, ya los efectos secundarios. De todas maneras, los médicos me dicen que para lo que debe de dar este medicamento no me da tanto. Y no sé si te ha pasado, pero así sea que tú te vayas a hacer algo pequeñito, cualquier medicamento, si estás en un hospital o algo, o sea, te maximizan todo lo que puede pasar para cubrirse absolutamente, como cubrirse de salud por si pasa algo.
y por eso se invierte tanto tiempo. O sea, una enfermedad gasta muchísimo tiempo. Con el Señor hacemos esa inversión de tiempo, porque cada vez más que nosotros vamos a su presencia, vamos a tener la mejor ganancia. Y quiero leerles algo en lo que relacionado a lo que nos dice el Señor. Esto está en tercera de Juan 1:2. Vamos a leerlo acá. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Es muy hermoso ver lo que el Señor quiere para nosotros. Y es una salud, es una medicina integral, espiritual, natural, está a la mano de todos. Pero ha sido un sistema tan envolvente que, como dice el refrán, para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Entonces simplemente empezamos a tomar medicamentos, pero no hacemos un alto y le preguntamos al Señor. Hace poco tuvimos un caso con nuestra hija y volvió a presentar una infección. Estuvimos hospitalizados una semana. Como fue una infección urinaria, se le debe hacer un urocultivo. Pero mientras salía el diagnóstico y todo daba resultado, pues empezaron la canalizaron, le pusieron el medicamento venoso. Los médicos van intuyendo cuál es el medicamento, porque el antibiótico que le funciona con exactitud solamente se puede saber cuando está el resultado médico. Literal fueron 4 o 5 días y cuando salió el resultado, ¿qué pasó? El antibiótico que le estaban colocando no le servía, entonces podemos decir que ese antibiótico que recibió durante todo ese tiempo no aplicó para su cuerpo, pero tuvo efectos secundarios. Vimos la mano del Señor, porque les digo, miren, entendiendo el concepto que la enfermedad no es de Dios, esto nos invita cada vez más a evaluarnos y cubrirnos, no desde una actitud de dolor ni de culpa, sino, Señor, enséñanos y muéstranos. Y fue algo tan precioso porque aún en ese proceso, cuando estábamos en el hospital, que ya lo habíamos vivido años anteriores, siempre que yo estaba en urgencias con Vale, algo pasaba. Yo decía, ok, Señor, aquí estoy. Yo sé que algo que hemos aprendido no es echarle la culpa al Señor, sino, Señor, enséñame qué es lo que quieres en esta temporada. Y fue muy hermoso porque la niña que estaba en la habitación continua cuando estábamos en urgencias, ella llegó con un dolor muy impresionante, ella ya estaba allí y realmente Dios nos conecta con un propósito. Frente a un dolor que tenía hace muchísimo tiempo, y literal cuando yo vi a la mamá y vi a la niña, yo dije, yo sabía que eso no era nada físico y ya llevaba más de 20 días dando vueltas de una clínica en otra sin ningún diagnóstico y con dolores muy fuertes. En la madrugada, eran de 3 a 5 de la mañana, logré conversar con su mami y yo le decía, Señor, en ese momento le decía, Señor, entrégame la llave del corazón de ella y ayúdame a hacer que sea tu palabra aquí. Vale, estaba dormidita y me abrió su corazón y me compartió que fue una persona hermosa la niña y desde la edad muy pequeña presentó un abuso por parte de alguien cercano. Entonces, de una yo sabía que había algo más fuerte y literal, estuvimos hospitalizadas las dos en diferentes habitaciones y todos los exámenes de ella salieron buenos. La remitieron a psiquiatría y psicología para reabrir el caso de acompañamiento. Entonces mira que a veces hay tanto dolor que viene aún desde pequeños y que no sabemos por lo que qué es lo que pasa y no sabemos manejarlo. Entonces no se trata de decir simplemente no llores o simplemente no pasa nada, pero porque te vas a ahogar en un vaso de agua. Es literal, es algo que pasa en tu cuerpo y a medida que estamos o sea, como de esa manera, yo sé que no es intencional porque muchas veces es nuestro desconocimiento, pero cuando abrimos tantas puertas espirituales, mira, si tú estás rodeado en un ambiente, y te lo digo con todo el amor, y sea el Señor sellando mis palabras,
y te lo he compartido por testimonios. En ocasiones no es tu vida, pero si tú estás rodeado en un ambiente donde hay pornografía, donde hay pecados de inmoralidad sexual, tú puedes estar bien, pero todo lo que esa persona maneja alrededor puede tener incidencia en ti. Entonces a veces tú dices, ay, pero porque hay momentos que yo me siento como que no sé qué me pasa, ¿sí? Entonces es fuerte, es porque es decir, wow, no solamente tengo que lidiar con lo mío, sino también con los de los otros. Y sí, porque es un ambiente espiritual que se mueve donde tú te encuentres. Entonces es, Espíritu Santo, revélame esa sensación, este sentimiento, revélame a veces como esa moridera, eso de dónde viene. Porque si me hago exámenes, exámenes, exámenes y todo sale absolutamente bien, entonces, hello, ¿qué está pasando? Les cuento que con el proceso de Vale estuvimos allí en mucha oración y yo le decía, Señor, yo en mi corazón, yo te pido que yo no tenga que volver a vivir la historia con mi hija de todo este proceso y porque también he aprendido a anticiparme en los tiempos. Entonces, digo, Señor, dame, o sea, muéstrame hacia dónde va. Y a la niña le mandaron un medicamento en casa, un antibiótico súper fuerte que inclusive tenía unos familiares cercanos, hermosos, muy pendientes de Vale y me pedían, Paulis, ¿cómo te fue? Yo, mira, me mandaron esto y muchos médicos al ver eso, pero ¿cómo? Si ella es una niña muy pequeña, ¿cómo le mandan eso tan fuerte? Si eso tiene estos y estos efectos. Y yo decía, wow. Yo, Señor, es que contigo todo es experiencial, porque es muy impresionante, Señor. Estamos hablando de tema de sanidad, tú has sanado muchísimas cosas, ok. Esto lo tomo como entrenamiento y dinos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, a veces uno se puede quedar como paralizado. Pero mi esposo y yo en oración y resulta que Vale no toleró el antibiótico. Valentina nos empezó a vomitar, a tener reacciones y fue un proceso muy fuerte con ella, pero era algún desazón, a mí no me daba paz y de una a mí me llegó la palabra farmacia. Yo le dije, Señor, o sea, Señor, bueno, ¿a quién le creo? Yo sé, hay un diagnóstico, yo sé, está la infección, yo sé lo que estamos viendo, pero Señor, hazme entender qué es lo que tú quieres. Aún si ya el cuerpo de Vale no me tolera esto, Señor, yo sé que tú eres el sanador. Empezamos a orar, le quitamos el antibiótico, esto con dirección del Señor. Ojo, yo no estoy, de esto no lo estoy tomando como una doctrina, que esto lo vayas a hacer tú, no, sino que puedas entender que hay una raíz espiritual también de tu enfermedad y que cuando tomamos el medicamento deliberadamente, sin sanar lo que está pasando de fondo, vuelve y se presenta. Entonces, tuvimos el acompañamiento de nuestros mentores de Canadá, quienes llegaron a nosotros a través del primer episodio de Valentina cuando ella tenía 2 añitos, y todos se unieron en oración y nos decían, recuerden que, o sea, nos decían, la salud y nuestro cuerpo es como un río, va dejando, o sea, el río tiene un cauce, ¿cierto? Y ese cauce va dejando como un caminito. Cuando esos ríos han nacido torcidos por alguna circunstancia, que esto es ese tema que hemos tratado de historias generacionales, a través del perdón y del arrepentimiento, nosotros, o sea, ¿qué es lo que le decimos al Señor a través de la oración? Vuelve al diseño original. Quítame todo aquello que no nos sirve y llévame a ese diseño original. Pero cuando vuelve y crece como el afluente, se sale de su cauce, pues haciendo la analogía, y es como si volviera a coger los caminitos que anteriormente había recorrido. Entonces fue un momento donde mi amor y yo nos revisamos cara a cara con el Señor, donde todo lo que estábamos viviendo ministerialmente, de decisiones, de que aunque nosotros estemos bien y estemos juntos, pero hemos identificado que Vale es una niña muy sensible, entonces intensificamos más la oración con ella y fue un tiempo muy precioso y el Señor nos recordó un proceso natural, con medicina natural, unas goticas, que es un desinfectante natural, y les digo que eso ha sido una bendición, no tiene efectos secundarios, y el Señor lo dice en su palabra, que Él nos iba a sanar con todo lo natural. Entonces, y hay tantas respuestas en lo natural, pero que obviamente aún después de este proceso yo tuve cita con la nefróloga, debía seguir el paso
Ella me dijo, Paula, ¿con qué la tienes? ¿Estás con el tratamiento de antibióticos? Yo le dije, no, doctora, nosotros como familia tomamos la decisión, retiramos el medicamento y entonces tenemos esto natural. Me dijo, ¿y cómo van? Y yo le dije, vamos muy bien. Me dijo, Paula, pues a ustedes les está funcionando, yo lo voy a anotar en la historia clínica, mas no puedo decirte nada al respecto porque no es de mi conocimiento. Entonces, siempre vamos a estar expuestos a este sistema de creencias. Pero a medida que vamos profundizando más en la palabra y vamos conociendo más al Señor, sabemos, Señor, definitivamente tú eres el sanador. Señor, tú sí tienes la capacidad de darnos respuestas. Hay algo que me impactó y se los quiero leer tal cual, porque habla precisamente de este tema de medicamentos. Ya se los voy a leer. Porque cuando hablamos que el medicamento nos tapa la situación, en ocasiones es necesario que tú y yo de pronto tomemos un medicamento mientras se estabiliza. Tengo un caso precioso de una amiga cuando su mamá tenía muchísimos medicamentos para la presión. Ella literal, ella se metió, fue en oración con el Señor y paulatinamente, con dirección del Señor y confirmación a través de su palabra, ella empezó a quitarle medicamentos. Y hoy por hoy es una mujer que está sana, pero ella tenía que tomar muchos medicamentos por el tema de la presión. Tengo un amigo precioso, yo creo que por aquí está conectado, Robert. Él trabaja todo el tema de la medicina natural. Si quieres hacernos tus aportes, Robert, y todos los que estamos allí conectados, porque recuerden que este en vivo queda grabado y yo sé que esto va a ser para edificación para muchos. Y Robert muchas veces me decía y nos decían, o sea, a veces es, vea, sí, tómese esto, y eso no tiene absolutamente nada, es un medicamento natural con vitaminas. Y ya la persona ya con eso estaba aliviado. Entonces, muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestra área de la salud son psicosomáticas, es decir, que están programaditas, pero ¿de dónde viene? Eso viene de nuestras emociones. Y si las emociones tuyas y mías no están en control, es porque tenemos un desbalance. ¿De dónde? Y por eso es donde decimos, Espíritu Santo, revélanos la verdad de toda esta situación. Acá en el tema que quería leerles, vamos a mirar. Bueno, no lo encuentro y si ahorita lo encuentro. Bueno, aquí está. Tanto fue que puse, wow. No estamos opuestos al uso de algunos medicamentos como calmantes temporales, pero tampoco recomendamos al adulterio como una manera de experimentar una precipitación de dopamina o calmante para satisfacer la necesidad de ser amado. Eh, Vemos la analogía. O sea, muchas veces tenemos medicamentos es para no enfrentarnos a una realidad mayor y más profunda. Es más fácil yo decir, tengo este síntoma, denme algo para el dolor de cabeza. Tengo este síntoma, denme algo para el dolor de garganta. Tengo este síntoma y ya supuestamente está diagnosticado con un cáncer, pero un cáncer es una manifestación, es un diagnóstico donde ya tu cuerpo ha sacado alerta roja y la banderita literal. Y mire, muchas veces tú puedes llevar una vida tranquila, pero es algo más profundo y la invitación es que tú puedas con el Espíritu Santo decirle, sabes, revélame la verdad. Porque cuando estamos pasando procesos de salud e invitamos al Espíritu Santo y en ese proceso empezamos a identificar la raíz, tú y yo podemos empezar a trabajar en la sanidad de la raíz y te vas a dar cuenta que cada vez más tu dependencia va a ser del Señor. Él te va a dar claridad si debes de someterte a un procedimiento o no. Y sabes lo más hermoso, algo para poder dormir, hermosa. La paz del Señor es preguntar, Señor, ¿por qué no puedo dormir? ¿Qué pasa?
Son alteraciones que tenemos en nuestra mente y nuestro corazón, es literal. La recomendación que, o sea, y les voy a contar un detallito, nos pasó hace poco. Bueno, hoy les he hablado mucho de Vale, pero miren, no es solamente las enfermedades físicas. He podido notar en la niña que todo el tema, pues que y gracias a Dios no nos sentimos encerrados, ha sido un ambiente tranquilo, reposado, pero de todas maneras las clases virtuales, lo que tanto todos hemos estado viviendo, y yo creo, Anita, que esto va a ayudarte con la pregunta. Ella pasó unos días de vacaciones con la casa de mis papás, fueron 10 días para ser exactos y fueron unos días preciosos para ella y obviamente en función de vacaciones, ella es la única nieta, mi hermana María se baja el nivel de la niña y literal María es una niña más con Vale, entonces juegan, disfrutan todo. Y yo sé pues que el amor de mi mamá, o sea, eso es incalculable y todo, y adicional habíamos tenido una situación en casa donde ya una persona que vivía con nosotros, ya ella debió de emprender una nueva etapa y ha sido una hermana espiritual para Vale y sigue siendo nuestra hija espiritual, la amamos. Entonces Vale venía por varios cambios. Ella llegó a casa el domingo y el lunes festivo y les cuento que fue domingo, lunes, ayer martes, pero ya gracias a Dios ella está mejor, pero ella manifestaba un dolor, o sea, y era un llanto, un desconsuelo, algo como tan profundo. Y yo le decía, Señor, revélame el corazón de Vale, revélame qué hay ahí en ese dolor, porque eso puede marcarla a ella también. Entonces era escucharla. Entonces ella no podía mencionar a mi mamá, es que extraño a mi tita, extraño, pero era literal, o sea, una cosa es que yo les diga el berrinche, otra cosa es lo que yo les diga, estás haciendo pataleta, pero era literal ese dolor que le salía del alma y yo la miraba, eran esas lágrimas. Y entonces ahí cuando pasan esos temas, es decir, Señor, ayúdanos también a evaluar, porque es que no es un tema de la gente de afuera. Y yo, a ver, el ambiente que ha estado viendo Vale en casa, ¿cuál ha sido este tiempo? Sí, papá y mamá estamos, pero ha sido una realidad, papá y mamá trabajamos, los videos, las atenciones, las llamadas, y eso que tratamos que hay tiempos donde si yo estoy atendiendo, mi esposo esté con ella y a la inversa. Y yo decía, bueno, Señor, les digo literal, a mí me cuesta bajarme a jugar muñecas con Vale, yo prefiero pintar y hacer otras cosas. Entonces yo decía, Señor, aún permíteme examinarme, yo quiero ser la mamá que Vale necesita desde el amor, pero también de la autoridad. Entonces en ese proceso estuve en oración con ella, yo le decía, Señor, porque yo sentía que era, o sea, era algo de un dolor tan fuerte. Y yo decía, Señor, esto no es tuyo, porque en ti está el gozo, está la paz, está la alegría, pero la angustia y el dolor que yo no pueda ni mencionar a una persona. Y yo decía, revélame, me la llevé, estuvimos orando, la abrazamos en amor y el Señor me puso a orar con ella, con todo lo que hemos aprendido durante este tiempo y una oración preciosa que yo quiero hacer contigo hoy y la hice con ella de 6 años. Y quiero invitarte que si en algún momento, independiente del diagnóstico médico que tengas, Anita, tú no puedes dormir, no sé, podemos tener un diagnóstico de cáncer o de una enfermedad que apenas está evolucionando, o hay casos muy profundos cuando vemos personas que literalmente, o sea, médicamente ya no hay solución y pueden estar todavía en una postración y donde no han ido a descansar en la presencia del Señor. Es qué pasa, o sea, qué hay ahí en su corazón, en el alma, que literalmente no deja descansar. Y, y la oración es muy sencilla y vamos a hacerlo, porque yo le pido al Espíritu Santo que en este tiempo te hable y te ministre de una manera preciosa y dispón todo tu corazón allí donde estás. Y gracias papá, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo porque sabemos que tú has estado con nosotros y porque tú quieres, Señor, que a través de tu palabra conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. De una manera muy especial, yo pido que tu Santo Espíritu traiga revelación a cada corazón que está conectado en este momento y que va a conectarse en diferido y que tú nos muestres cuál es esa pena y cuál es ese dolor que tal vez creemos que ya ha sido resuelto, que ha sido superado, pero que hoy por hoy está trayendo una factura y que esa factura se está evidenciando en nuestro cuerpo.
Entonces, vamos a preguntarle, hacerle una pregunta sencilla a Jesús y te pido que la hagas con todo el corazón, porque a veces creemos que la relación con Jesús es tan complicada y vamos a preguntarle, querido Jesús, ora conmigo. Querido Jesús, abre tus labios. ¿Tomarías tú este dolor, esta lamentación, pena, culpabilidad, amargura? Y si es algo diferente, dilo en tus palabras. Vuélvele a decir, querido Jesús, ¿tomarías esto de mí? Y permitamos que sea el Señor quien nos hable en este momento. Mira, Él está dispuesto a abrir su corazón y Él está dispuesto a acercarse contigo de la manera más preciosa. Y qué especial que tú y yo podamos quitar toda barrera relacional, porque Él sí está dispuesto a llevarse ese dolor. Ahora la pregunta es, ¿tú lo quieres soltar? ¿Tú lo quieres entregar? Yo senté a mi hija en mis piernas y yo le decía, vale, yo sé que amas a la tita, amas a la tía, amas al tito, pero ese sentimiento que tienes no es un sentimiento que te esté haciendo bien, porque no te está permitiendo tener gozo ni disfrutar lo que tienes. Tú quieres entregarle ese sentimiento al Señor. Y ella con lágrimas me decía, sí, sí. Pero les cuento, al principio ella le daba dificultad pronunciarlo. ¿Por qué? Porque esto tiene una connotación espiritual. Miren, todo lo que es de Dios trae paz, trae tranquilidad. Y no es porque ella haya recibido algo de la casa de mis papás, sino que cualquier puerta de entrada que el enemigo pueda ver va a traer que opresión, va a traer tristeza, va a traer angustia. Y como nosotros estamos en este campo espiritual y somos un ministerio de restauración y de sanidad, debemos de estar muy atentos con nuestras antenas, conectados con el Espíritu Santo, porque precisamente mi esposo y yo entendimos que es nuestra responsabilidad espiritual cubrir a Vale, ¿sí? ¿Para que qué? Para que todo lo que hacemos a medida que avanzamos espiritualmente, porque cuando una persona encuentra sanidad emocional, cuando una persona encuentra sanidad física, cuando una persona se conecta con Dios, pues obvio, al enemigo no le va a gustar, pero ya nosotros estamos entendidos, equipados y preparados cada vez más, y donde ha sido muy lindo. Inclusive estábamos hablando algo esta tarde del ministerio y mi amor decía, amor, es que hemos sido los dos. A raíz de una entrevista que mi amor tuvo en una cumbre de liderazgo precioso, le decía, amor, es que somos dos. Y Vale literal dijo, no papá, somos tres. Somos los tres del ministerio, y así es. Entonces, vamos y te hago la pregunta a ti, ¿quieres entregar ese dolor? Y vamos a orar juntos. Querido Jesús, ora después de mí. Querido Jesús, te doy este dolor y dile cuál es ese dolor que tú le estás entregando en este momento, ahí con tus palabras, y no tengas temor. Que seas tú, Señor, tomando cada corazón, cada pensamiento, y aún trayendo revelación, no solo para las personas que están conectadas, sino en verdad, Señor, que tú quieras revelarles para las personas que aman y que en estos momentos están influenciando. Gracias, Señor. Muy posiblemente a medida que hicimos esta oración sencilla, te han podido llegar pensamientos, sentimientos o recuerdos. Esto es lo que hace el Espíritu Santo si tú te conectas por primera vez y me estás escuchando por primera vez, pero en los otros en vivos lo hemos trabajado, y por eso la invitación es que tú puedas tener esa bitácora de viaje para que tú puedas anotar todo lo que a partir de la oración el Espíritu Santo te revela.
pero no es para que te quedes solo con esa información, sino para que de una manera intencional tú puedas orar perdonando o arrepintiéndote, y de esa manera vas a recibir una sanidad preciosa. Mira, la sanidad se puede dar de muchas maneras, pero hemos aprendido que cuando es una sanidad de adentro hacia afuera, es un proceso donde invitamos al Señor, donde le damos permiso para que trate con nuestro corazón, para que trate con nuestra mente, con nuestros recuerdos, y de esa manera Él empieza a obrar y todo lo que somos nosotros empieza a cambiar y se empieza a dar un cambio literal, literal en la salud. Ahora bien, Señor, con Él sí te amamos y con Él no te amamos. Hay muchas cosas que quisiéramos entender, pero todo esto cada vez más será revelado en intimidad. Y por eso es que a veces hay tanto dolor en personas y pasa muy frecuentemente cuando son pérdidas de niños o de personas jóvenes. Entonces se llega a discutir y a poner en juicio la bondad de Dios. Pero esto es todo hay que tener una mirada holística y espiritual de todo lo que se mueve alrededor. Pero la invitación es que nunca pierdas de vista que la bondad de Dios es real, que Dios es bueno y que nosotros por eso tenemos un manual de vida precioso que es su palabra, y si tú y yo estamos con ese escudo protector de la palabra, vamos a cerrar muchas puertas. Yo sé, ni tú ni yo somos personas perfectas. Sé que tenemos muchas debilidades y falencias y siempre estamos en construcción. Pero lo importante es saber que podemos llegar a la fuente con todo nuestro corazón, decirle al Señor cómo nos sentimos, pedirle perdón. Él está con esos brazos donde Él nos perdona, y entender también que hay un tema de siembra y cosecha y que obviamente vamos a tener consecuencias de decisiones, consecuencias de palabras, consecuencias de acciones. Pero el amor de Dios es misericordioso y pasar los procesos de la mano del Señor es lo mejor. Así que te invito para que en esta unidad espiritual nos podamos unir para que todo aquello que esté oculto en tu vida y que has sido anestesiado, mira, anestesiado por medicina, y que te ha evitado recibir esa unción sanadora del Señor, todo eso sea quitado. Y Señor, yo te doy gracias porque tú estás disponible aquí para cada uno de nosotros. Gracias porque tú vas a hablar, a afirmar en tu palabra, Señor. Y porque yo sé que parte de lo que hemos hablado puede ser confirmación de lo que tú ya has hablado en intimidad, o tú, Señor, se los confirmarás a través de tu palabra. Te pido que cada vez más tengamos corazones dispuestos para acercarnos a ti, para pedir perdón, para reconocer errores y para otorgar el perdón. Señor, queremos ser diligentes, como tú dices en tu palabra, que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo para no darle cabida al diablo. Toma esa decisión hoy y ponte de acuerdo con el Señor. Señor, revélame, muéstrame a través de tu Santo Espíritu qué es aquello que me está separando de tu bendición. Y si el Espíritu Santo ya te ha mostrado algo frente al dolor, frente al pasado, frente a todo, es que tú puedas ir a ese momento, y si Él te lo mostró en esa edad, cuando eras pequeña, algo que afectaba con tu familia, con tus padres, algo relacional, muchas veces uno puede decir, pero es que yo ya sé por qué fue la situación, eso a mí no me afectó, pero si eso el Señor te lo muestra, es para que tú puedas orar. Es sencillo, Señor, yo hoy con todo mi corazón tomo la decisión de perdonar a mi papá, o tomo la decisión de perdonar a mi mamá por el hecho puntual, lo dices, y declaro que Satanás no tiene más autoridad sobre mi vida, e invitas al Espíritu Santo a que traiga sanidad de recuerdos, sanidad a tu corazón, y que siga hablando la verdad.
Esto es parte del proceso de sanidad. Hay momentos en que pueden haber sanidades por milagros y sanidades instantáneas. Y hay personas que van desarrollando un don precioso de sanidad. Pero sabes, Dios conoce tu corazón y sabe lo que tú necesitas. Y por eso la invitación es que cada vez más puedas tomar el camino de ir a la fuente, de relacionarte con quien tiene la sanidad y con quien te conoce tal como te formó, quien sabe realmente tu situación porque ha estado allí y que, sabes, está disponible a una oración. Entonces, bueno, familia y con los caballeros que se conectaron, muchas gracias. No se me vayan todavía para contarles. Entonces, ¿cómo seguimos en este proceso desde el Ministerio Ventura? Han sido unos meses muy especiales podernos conectar con ustedes en vivo cada semana. Martes y miércoles, martes con Hablemos Claro, Sanidad para el Corazón del Hombre, y miércoles con las princesas, modo esperanza, pero en ambos espacios, hombres y mujeres, bienvenidos. ¿Qué se sigue? Yo les invito que si este proceso de sanidad ha sido especial para ustedes, que mejor regalo que puedan compartir esta experiencia con aquellas personas. En ocasiones a ustedes les pueden llamar, les pueden pedir oración o pueden decirle, mira, tengo esta situación. Entonces remítelos a nuestras redes de Facebook, @Ventura Colombia. Allí quedan ya todos los videos grabados y fue pensado en una serie de sanidad y cómo la hicimos, donde dábamos consejos, donde remitíamos a películas, poníamos tarea. Entonces es muy práctico, donde cada persona puede llevar su propio proceso de sanidad de una manera muy práctica. También desde el ministerio tenemos nuestras líneas abiertas y así lo hemos estado haciendo. Princesas y hombres que de alguna manera dicen, wow, Paula, el Señor me reveló esto, necesito este apoyo, necesito que me aclares esto, necesito ser escuchado. Entonces te comunicas con nosotros y con todo el amor podemos agendar una cita personal. En estos momentos la estamos haciendo vía Zoom. Entonces, ¿qué se viene? Hasta hoy hicimos los en vivo, pero vamos a seguir rodando los diferentes videos, poniendo mensajes para que ustedes puedan compartirlos y podamos edificar a otras personas. Pero en las 2 últimas semanas de julio vamos a tener dos experiencias muy especiales de sanidad. Les voy a decir, igual yo les voy a compartir la fecha, se las voy a relacionar. Sería el viernes 17, 18 y 19 de julio, o sea que esto sería en 15 días aproximadamente. Va a ser un tiempo para nosotras las mujeres. ¿Cómo lo vamos a hacer? El día 17 nos vamos a encontrar las mujeres solteras. Bueno, yo no soy soltera, pero fui soltera. Entonces el 17 va a ser para las solteras. Vamos a tratar un tema de sanidad en el tema relacional, identidad, porque hemos tenido muchos casos de mujeres que me están llamando, Pauli es mi edad, Pauli si me voy a casar, Pauli los hijos, yo tengo un novio pero este novio no, ta, 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 ta. Entonces ya a partir de mañana en la biografía, tanto en en la parte de Ventura van a encontrar el enlace de inscripción, tanto en la biografía también de personal, en mi red de Paula Foronda. Entonces allí también va a haber un espacio para que tú puedas colocar preguntas previas y que esto a la luz de la oración yo pueda ir diseñando lo que el Señor tenga. Igual ustedes saben que algo que ha sido muy lindo y el Señor me ha entregado es que Él me da un tema, pero algo que yo tengo claro es que preparo desde la palabra, desde la oración, pero es lo que el Espíritu Santo vaya entregando en ese momento. Entonces quedamos el día viernes, va a ser para las mujeres solteras. El día sábado va a ser para las mujeres casadas, donde vamos a tratar también todo el tema de sanidad con ese enfoque relacional, porque también son muchos los casos de princesas que, como yo ya tengo el rol de esposa, con todo lo que se está viviendo, definitivamente la cuarentena también trajo
una confrontación con lo que somos nosotras mismas, con la realidad de lo que vivimos en casa. Entonces va a ser un tiempo muy especial, van a ser 2 horas y el día domingo vamos a tener una experiencia hablando del corazón del hombre que la voy a compartir con mi esposo y va a ser para ustedes. Entonces, esperen mayor información donde les voy a mandar el link. Esto lo vamos a hacer, es por Zoom, ya está la plataforma, no se nos va a cortar, Dios ha sido muy lindo, ya todo esto está organizado, queremos hacer algo del corazón para ustedes. Entonces, para que también puedan compartir la información a sus amigas, a sus hermanas, a las mujeres que ustedes aman y digan, "Ay, yo quiero que se conecten con esta posibilidad para una sanidad". Y porque después ya vamos a abrir nuestros grupos pequeños de sanidad, los vamos a hacer virtual. Hemos tenido también muchas solicitudes, princesas, de verdad todo tiene su tiempo. Todo lo que se ha venido trabajando con modo esperanza y con los fundamentos bíblicos, hay un libro precioso que he tenido la oportunidad de trabajar y hemos hecho eventos a nivel nacional con Cautivante Colombia. Entonces, lo que vamos a hacer en el proceso de sanidad ya son grupos pequeños con encuentros semanales cada 8 días. Ya la idea es hacerlo los días miércoles en el mismo espacio del en vivo, pero ya más tardecito, de 7 a 9 de la noche, porque ya sé que muchas princesas se están activando en todo lo que tiene que ver laboral y también por si tienen sus hijos, pues puedan dejar como todo organizadito en casa. Entonces se vienen 2 momentos, 2 etapas para modo de esperanza. Lo que va a ser estos 3 días de sanidad específica enmarcado en nuestro corazón, en nuestras relaciones, que va a ser entonces viernes, sábado y domingo, y ya después viene la etapa de los grupos pequeños. Entonces, los grupos pequeños, el fundamento, seguimos con la línea modo esperanza, pero ese modo de esperanza va a estar inspirado entonces en el libro Cautivante y está inspirado en fundamentos bíblicos de libertad, porque el libro va a ser una excusa, pero cada encuentro semanal es ir de una a la raíz, lo que el Espíritu Santo va mostrando, porque he aprendido que en estos talleres es hablar menos y que el Espíritu Santo obre más, porque es allí donde tú vas a poder encontrarlos cómo e ir avanzando en tu sanidad. De igual manera, el último en vivo de los hombres fue ayer. Ya mi esposo viene trabajando con los grupos para hombres. Él se conecta, ya hay 2 grupos, los días martes y viernes. Estamos preparando toda la información porque ya tenemos muchas solicitudes para otros grupos. Entonces, para que ustedes puedan acceder a las fechas, se puedan inscribir, puedan compartir esta información a su esposo, a sus hijos, a esos hombres que ustedes aman. Y de esa misma manera vamos a tener un evento para hombres que va a estar liderado por mi esposo, donde también va a ser viernes, sábado y domingo. Y el domingo yo estaré con mi esposo, donde estaremos hablando del corazón de la mujer para un mejor relacionamiento y que sea esa administración para el corazón del hombre. Entonces, bueno, muy contentos saber que todo va evolucionando, esto ha sido guiado por el Señor y muy complacidos de lo que ha significado esta temporada para nosotros. Seguimos creciendo, seguimos aprendiendo, seguimos avanzando y esperamos que cada mensaje ustedes lo hayan recibido con todo el amor, así como lo hemos entregado. Y nuestra mayor alegría y de verdad afirmación han sido sus testimonios, han sido sus llamadas, ha sido lo que el Señor está haciendo en sus vidas, aunque a veces hayan lágrimas, aunque a veces como que pensemos que no hay por dónde salir, pero lo más hermoso es entender que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Así que seguimos muy activos a través de todas nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, nos encuentran como @Ventura Colombia.
También en Instagram y en Facebook me encuentran como Paula Foronda V, y a mi esposo lo encuentran como Julio Rojas Training en Instagram y Facebook como Julio Rojas. Entonces estaremos muy conectados, principalmente con el de arriba, para poder ser cada vez más acertados en lo que el mensaje que el Señor quiere que nosotros les entreguemos. Así que es un hasta pronto. Ya nos vemos en los grupos pequeños, en los procesos más personalizados, y para quienes me han contactado saben que es el corazón y línea abierta para ustedes. Así que les bendecimos y hasta pronto.